Ok, buenos días a todos. Voy a comenzar con la sesión del día de hoy. Ok, listo. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la sesión de polígonos regulares e irregulares. Vamos a ver propiedades, relaciones métricas y líneas notables y razones trigonométricas. Ok, esta es la sesión para capacitación para nombramiento y ascenso docente, especialidad de matemáticas. Listo. Para ello necesitamos primero vamos a ver qué es lo que vamos a ver en este contenido, en este PPT. Vamos a ver primero conceptos fundamentales de polígonos, qué es un polígono, qué tipo de polígonos hay, como regulares y irregulares. Vamos a ver eso también. Vamos a ver propiedades y características de polígonos regulares. Vamos a ver clasificación y propiedades de polígonos irregulares. También relaciones métricas entre polígonos, líneas notables como altura, medias, bisectrices. También razones trigonométricas en contexto poligonal. Y por último, aplicaciones prácticas y ejemplos resueltos. ¿Listo? Ahora un segundo. Listo. Entonces continuemos. Listo. Un poco de contexto antes de ingresar con esto. Bueno, el estudio de polígonos va a permitir que los estudiantes reconozcan, describan, clasifiquen y analicen figuras geométricas presentes en su entorno. Además, va a favorecer el desarrollo del razonamiento espacial, por ejemplo, también la argumentación matemática y la resolución de problemas relacionados con medidas, perímetros, áreas, ángulos y relaciones métricas. Entonces, como les había dicho, vamos a comenzar. Algunos conceptos fundamentales, que es un polígono, como que podemos ver. Bueno, los polígonos son figuras geométricas cerradas formadas por n segmentos de rectas llamados lados que se unen en puntos llamados vértices, denominados por n ángulos interiores. A ver, voy a ver si me deja escribir acá. Es decir, por ejemplo, un polígono puede ser un cuadrado. A ver, un segundo. Ok, un cuadrado donde sus vértices van a ser donde se juntan cada lado. Estos son los vértices. El lado va a ser estas líneas rectas. Esta y estas. Estos son los lados. Y también tenemos, bueno, los ángulos van a estar en los interiores o en los exteriores, que van a ser los de aquí. Va a ser el ángulo que está formado por dos lados, en este caso. Listo. Y bueno, como acá dice, determina n ángulos interiores. El número de lados va a determinar los ángulos, también va a determinar los vértices y los lados. Listo. Ahora, elementos básicos. Bueno, como ya sabemos, los lados, vértices, ángulos interiores y diagonales. ¿Cuáles son las diagonales? Igualmente, tenemos el ejemplo del cuadrado. Las diagonales van a ser los puntos que se van a tocar, o bueno, que no se están tocando. Esta va a ser una diagonal. Y también otra diagonal puede ser la aquí. Listo. A ver si me permite. Listo. Entonces, esos serían los elementos básicos, los lados, vértices y ángulos interiores y diagonales. También tenemos notaciones y fórmulas básicas, como el número de lados va a ser representado por n. Aquí está. La suma de ángulos interiores va a ser esta fórmula n menos 2 por 180. Vamos a ver si ya ingresó más. Ok, ya están ingresando. A ver. Un segundito. Ok, listo. Ok, para los que acaban de entrar, estábamos viendo los que son polígonos. La sesión de hoy día será polígonos regulares e irregulares.
vimos lo que era la definición de un polígono, que es una figura cerrada formada por n segmentos de recta llamados lados, que se unen en puntos llamados vértices y determinan n ángulos interiores. Vimos elementos básicos como lados, vértices, ángulos interiores y diagonales. A ver, por ejemplo, un ejemplo básico sería, por ejemplo, el cuadrado. ¿Listo? ¿Me podrían decir cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Cuántos lados, cuántos vértices y cuántos ángulos tiene un cuadrado? Bueno, no hay problema. Bueno, el cuadrado ya sabemos que tiene 4 lados. Los vértices son los puntos en donde se conectan cada lado. Estos son los vértices. Lados es esta raya de aquí. Esto es un lado. Una diagonal es donde pasa de un punto a otro de los que nos están tocando. Y bueno, ángulos interiores son los ángulos que se forman por dos lados. Entonces, tenemos 4 ángulos, tenemos 2 diagonales, tenemos 4 vértices y 4 lados para el cuadrado. Por ejemplo, una figura que no tiene diagonales sería el triángulo. No tiene ninguna diagonal el triángulo. Pero podemos ver que tiene 3 lados, tiene 3 vértices y 3 ángulos interiores. Listo. También las fórmulas básicas. Las fórmulas básicas serían n se le va a representar como el número de lados, la suma de ángulos interiores. A ver, un segundo, listo. La suma de ángulos interiores se va a representar como n menos 2 por 180. Por ejemplo, a ver. Listo. Por ejemplo, si yo quiero saber la suma de ángulos interiores de un cuadrado, sabemos que n, que es el número de lados, va a ser 4, simplemente lo reemplazamos, entonces su suma de ángulos, lo ponemos así, lo podemos representar así, va a ser 4 menos 2 por 180. Y esto va a ser igual a 4 menos 2, 2 por 180, y esto me da 360 grados. Entonces, la suma de ángulos interiores de un cuadrado va a ser 360 grados. Así lo pueden hacer con el hexágono, que son 6 lados, con el octágono, que son 8 lados, con el nonágono, perdón, con el heptágono, que son 7 lados, con el nonágono, que son 9 lados, etc. Listo. También tenemos el número de diagonales, que su fórmula es n por n menos 3 sobre 2. Igualmente, un ejemplo rápido puede ser el número de diagonales de un cuadrado. Entonces, número de diagonales de un cuadrado va a ser, por ejemplo, el cuadrado tiene 4 lados, entonces tu n va a ser 4 por 4 menos 3 sobre 2. Entonces solamente se resuelve, sería 4 menos 3, 1 sobre 2, y esto me daría 2. Entonces un cuadrado, como lo podemos visualizar aquí, tiene 2 diagonales. Si les dan cuenta, también, por ejemplo, lo podemos hacer por un triángulo. Diagonales. En un triángulo, ¿y cómo se dan cuenta que no tiene ninguna diagonal? Por esto mismo. Sería 3, el número de lados, perdón, acá es 3. 3 por 3 menos 3 sobre 2. 3 menos 3, 0. 3 por 0 sobre 2. Y todo número multiplicado por 0 es 0, entre 2 es 0. Por lo tanto, no tiene ninguna diagonal. Listo. Entonces, de esa forma podemos ver el número de diagonales de cualquier polígono. Listo. Ahora, el perímetro. A ver, veamos. ¿Hasta ahora no tienen ninguna pregunta? ¿O tienen alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Ok.
Listo. El perímetro es la suma de todos los lados. Es decir, que, por ejemplo, yo tengo un problema donde me dan los lados de un cuadrado. Sabemos que los lados de un cuadrado todos son los mismos, entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar, esto va a ser, por ejemplo, 4 centímetros. La suma, el perímetro de un cuadrado, entonces lo que voy a hacer simplemente es sumar los centímetros de cada lado. ¿Qué sería de esta forma? Sería entonces 4 centímetros más 4 centímetros, más 4 centímetros y más 4 centímetros. Y esto me da un total de 16 centímetros. ¿Qué va a ser el perímetro de ese cuadrado? Listo. Vamos a ver. Listo. Ahora, ángulo interior. Y esta fórmula para ángulo interior solamente se va a utilizar para polígonos regulares. Ahora vamos a ver lo que son polígonos regulares y qué son polígonos irregulares. La fórmula es n menos 2 por 180 sobre n. Igualmente, ¿cómo se realiza? Vamos a ver un ejemplo. Un segundo. Listo. Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo rápido, por ejemplo, tenemos lo mismo, un cuadrado, porque el cuadrado es donde se puede aplicar varias cosas. Un cuadrado es un polígono regular, ahora vamos a ver por qué. Y además tiene 4 lados, entonces vamos a poner nuestro n igual a 4. Entonces vamos a reemplazarlo aquí en la fórmula de ángulo interior. Sería ángulo interior es igual a 4 menos 2 por 180 grados sobre 4. Esto me da 2 por 180, 180 sobre 4, esto me da 360 grados sobre 4 y esto me da 90 grados. Es decir, que cada ángulo interior va a valer 90 grados. ¿Qué quiere decir? Que en un cuadrado, vamos a poner acá, aquí está, en un cuadrado, este ángulo va a valer 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Solamente para polígonos regulares. Igualmente para un triángulo. Si tratamos de sacar los ángulos interiores de un triángulo, sería 3 menos 2, porque 3 sería el número de lados que tiene el triángulo, por 180 sobre 3. Esto me daría 1 por 180 sobre 3. Y esto me da 60 grados. Es decir, que un triángulo, un polígono regular, un triángulo regular, cada ángulo va a valer 60 grados. Listo. Esta es la fórmula para ángulo interior de un polígono regular. Esa es la fórmula. Ahora, para ángulo exterior, solamente es 360 entre n. Es decir, si yo quiero calcular el ángulo exterior de mi cuadrado, sería 360 sobre 4. Y acá sería 90 grados. Es decir, ¿qué es un ángulo exterior? Es lo de aquí. Yo tengo mi polígono, su ángulo exterior es el que está acá afuera. Igual para un triángulo. Mi ángulo exterior es el que está acá afuera. Entonces, si yo quiero el ángulo exterior de un triángulo, igualmente vamos a ver cuál es. El ángulo exterior sería 360 entre 3. Y esto me da 120 grados. También lo podemos sacar de forma fácil y sencilla. Esto más que todo esta fórmula se utiliza para polígonos donde no lo puedas dibujar de forma fácil. Porque, por ejemplo, en un triángulo, si tú ya sabes cuánto vale 60 grados su ángulo interior, entonces su ángulo exterior va a valer solamente su suplemento, que sería 120, para que estos dos sumen 180. Listo. Entonces ya hemos visto qué es un polígono, que es una figura cerrada formada por n segmentos. También hemos visto los elementos básicos, que son lados, que son vértices, ángulos, diagonales. Hemos visto algunas notaciones y fórmulas y hemos resuelto algunos ejemplos. Por ejemplo, que n es el número de lados, así está representado. También la suma de ángulos interiores va a ser n menos 2 por 180. Que el número de diagonales se va a sacar
por esta fórmula que es n por n menos 3 sobre 2. También el perímetro es la suma de todos los lados. Ángulo interior va a ser igual a n menos 2 por 180 sobre n. Y por último, ángulo exterior es 360 sobre n. Listo. Entonces vamos a ver clasificación de polígonos. Ok. Un segundo. Listo. Ok, por número de lados. Se clasifican primero por número de lados, es decir, que dependiendo del número de lados que tenga, va a tener un nombre en específico. Por ejemplo, los polígonos que tienen solamente 3 lados se les llama triángulo, los que tienen 4 lados son cuadriláteros, porque no se les llama cuadrados porque cuadrados es un caso particular de un cuadrilátero. Es decir, por ejemplo, el cuadrilátero puede ser un cuadrado, puede ser, aunque parece más un rectángulo, puede ser un rombo, puede ser también un trapecio, entre otros. Entonces, los cuadriláteros son todos polígonos aquellos que tienen solamente 4 lados. Y acá hemos visto unos ejemplos. Aunque esto no parece un cuadrado, vamos a borrarlo, vamos a poner así. Listo. El pentágono es aquel que tiene 5 lados. Ya sabemos cómo es un pentágono. Es de esta forma. Un hexágono es de esta forma. Tiene 6 lados, que sería de esta forma. Un heptágono, 7 lados. Un octágono, 8 lados. Un nonágono, 9 lados y así. Y un decágono, 10 lados. Ahora, lo que nos interesa es que se clasifican por regularidad e irregularidad. Es decir, que los polígonos regulares son aquellos polígonos que tienen todos los ángulos y lados iguales. Es decir, en los regulares podemos encontrar el cuadrado, pues tiene todos sus lados iguales y además todos sus ángulos miden 90 grados. También podemos encontrar un triángulo, pero no cualquier triángulo, sino el triángulo equilátero. Pues en un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales y todos sus ángulos miden 60 grados. También podemos encontrar, por ejemplo, un pentágono regular. Un pentágono regular es aquel que, bueno, el pentágono ya sabemos que tiene 5 lados, pero en este caso todos sus lados van a valer lo mismo. A ver, dame un segundo. Ay, perdón, si no era. Ya, un pentágono regular es de la siguiente forma, este no es el de aquí. Este es un pentágono regular. Esto van a valer lo mismo, estos ángulos van a valer lo mismo. Este es un pentágono regular. Listo. Ujú. También, por ejemplo, podemos encontrar lo que es un hexágono regular de la forma que habíamos visto, algo parecido. El aquí es hexágono. Listo. Y ahora, ¿cuándo son irregulares? Ya listo. ¿Cuándo son irregulares? Cuando los lados y los ángulos son desiguales, o sea, no son iguales. Es decir, por ejemplo, acá está. Listo.
Acá está el triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales y uno distinto. Acá también está el triángulo escaleno, que tiene los lados distintos y los ángulos también distintos. Acá tiene los lados distintos. Listo. También se puede encontrar un pentágono irregular. De esa forma era. Un pentágono irregular. Que es de esta forma. Como lo así. Por ejemplo, estos van a valer 90 grados y los demás van a valer menos de 90 grados. Entonces, estas figuras se van a utilizarse para poder hallar sus ángulos interiores, como habíamos visto. Listo. Listo. Ahora vamos a ver por convexidad. ¿Qué quiere decir que un polígono sea convexo? Un segundo. Ok, listo. Ok, acá es lo que nos dice. Convexo, todos los ángulos interiores son menores que 80 grados. Toda diagonal se encuentra dentro del polígono. Y cóncavo, al menos un ángulo interior es mayor de 80 grados y además existe una diagonal fuera del polígono. ¿Podemos verlo representado de forma más fácil? Podemos verlo representado por figuras. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un hexágono, por ejemplo, esto esto es un polígono convexo. ¿Por qué? Porque si yo trato cualquier diagonal, va a estar dentro del polígono, va a seguir dentro. Es decir, yo quiero juntar cualquier punto de mi polígono, dos puntos quiero juntar cualesquiera y tienen que estar dentro del polígono. Yo quiero juntar, por ejemplo, estos dos y van a estar dentro del polígono. Quiero juntar estos dos y van a estar dentro del polígono. Entonces, todo punto que tú quieras juntar tiene que estar dentro del polígono y de esa forma yo sé que un polígono es convexo. Entonces, ¿cuándo un polígono no es convexo? ¿O cuándo es cóncavo? Por ejemplo, si yo tengo de esta forma un polígono. Entonces, esto es convexo y cóncavo tenemos de la siguiente forma. Este triángulo medio raro. Este sería un polígono no convexo o cóncavo. ¿Por qué? Porque si yo quiero juntar, como les había dicho, dos puntos cualesquiera de mi polígono, por ejemplo, los más interesantes serían los de que están acá. Yo quiero juntar estos dos puntos. Este segmento que al momento de juntarlo va a estar fuera del polígono. Por lo tanto, no va a estar dentro, por lo tanto, no va a ser convexo. Esto es no convexo. ¿Por qué? Porque tengo un segmento que fueron juntados dos puntos y está fuera del polígono. Entonces, eso quiere decir no convexo o cóncavo. Entonces, por ejemplo, otra figura que no sería convexo sería, por ejemplo, una estrella. Y otra figura convexa sería, por ejemplo, el cuadrado, el triángulo, ya sea equilátero, escaleno. Solamente lo que nos importa es que la unión de dos puntos, o bueno, el segmento, que uno de esos dos puntos esté dentro del polígono. Listo. Entonces tenemos esta clasificación. Tenemos uno, que se clasifican por número de lados, como habíamos visto, los triángulos, los cuadriláteros, el pentágono, hexágono, heptágono, octágono. Se clasifican también por regularidad, es decir, si es regular o irregular. Ya vimos cuando es regular, que es cuando todos los ángulos y lados son iguales, y irregular es cuando todos los lados y ángulos son diferentes.
o bueno, con que uno sea diferente ya es un irregular. Por ejemplo, en el isósceles solamente un lado y un ángulo eran distintos, entonces con eso ya es irregular. Listo. Y convexidad ya vimos cómo es convexo. Es cuando todo el segmento que une dos puntos está dentro del polígono. Si yo tengo un segmento que une dos puntos del polígono y no está dentro del polígono, es no convexo o cóncavo. Listo. Ahora vamos a ver polígonos regulares, propiedades. Listo. Ok, vamos a ver polígonos regulares, propiedades. Entonces, ya sabemos lo que son polígonos regulares, o algo más. Bueno, acá nos dice un polígono regular es aquel que posee todos sus lados congruentes, o sea, iguales, y todos sus ángulos interiores congruentes, es decir, iguales. Su construcción requiere que equidistan entre vértices sobre una circunferencia. Ya, listo. ¿Cuáles son sus propiedades? Que todos los vértices están sobre una circunferencia circunscrita y de radio R. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, listo, el super cuadrado, aquí abajo. Yo tengo un círculo. Dibujo un círculo en este cuadrado. Todos los puntos que van a recorrer este cuadrado van a equidistar con un punto, con el punto centro del cuadrado. Es decir, aquí yo tengo mi punto centro, vamos a hacerlo un poco más grande. Listo. Yo tengo acá, por ejemplo, el círculo, mi centro, y esta medida va a ser igual a esta medida, va a ser igual a esta medida, va a ser igual a esta medida, y así. Entonces, eso quiere decir que equidistan y tienen un punto central, el cual todos los vértices están en la misma distancia. Es decir, que este vértice, los de aquí, que son los vértices, van a tener la misma distancia de acá a acá, van a tener su misma distancia. Listo. ¿Qué más nos dice en las propiedades? Que bueno, tiene centro único, aquí dicen todos los vértices, posee simetría radical de orden n, el ángulo central es 360 entre n. Ya sabemos cómo sacar esto, por ejemplo, n es el número de lados, es decir, de un cuadrado su ángulo central, ángulo central. Si yo quiero de un cuadrado sería 360 entre 4 y esto me da 90. Un ángulo interior, igualmente, ángulo interior sería de un cuadrado, sería 4 menos 2 por 180 sobre 4. Esto me da 2 por 180 sobre 4, esto me da 360 sobre 4 y esto me da 90 grados. También me dice que es apotema, su apotema de A es R por coseno de 180 entre N. ¿Qué es un apotema? Bueno, un apotema es aquel segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cualquiera de sus lados. Esto, por ejemplo, es un apotema. De aquí es un apotema, esto es un apotema, son apotemas. Es aquel, como les he dicho, es aquel segmento que une el centro del polígono con el punto medio de cualquiera de sus lados. Listo.
Listo. ¿Y cómo se halla el apotema o cuánto mide el apotema? Es radio por coseno, coseno de 180 sobre n. Por ejemplo, vamos a sacar el apotema de un cuadrado. Listo. Listo. Ok, vamos a avanzar un poquito. Ok, entonces vamos a hallar, por ejemplo, el apotema de este cuadrado. De un cuadrado cualquiera. Apotema. Uy, vamos a escribirlo bien. Apotema de un cuadrado. Ok, primero hay que ver nuestro cuadrado. Listo. Tenemos nuestro cuadrado. Ahora, tenemos nuestra circunferencia dentro del cuadrado y nuestro apotema va a ser la de aquí. Ok, primero necesitamos el radio. ¿Y el radio cómo se saca? Bueno. Bueno, ajá. Listo. Listo, listo. No, no hay problema, listo. Vamos a reemplazar primero. Listo, vamos a reemplazar primero. Tenemos que el apotema es R por coseno de 180. Listo, de un cuadrado cualquiera. Listo. Entonces sería R por 180 sobre 4, porque ese es nuestro número de lados, n es igual a 4. Listo. Resolvemos y quedaría R por coseno de 180 entre 4 es 45. Y sabemos que el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Entonces quedaría R por raíz de 2 sobre 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Listo. ¿Qué quiere decir? Que el apotema de cualquier cuadrado va a ser R, el radio, por raíz de 2 sobre 2. Listo. Listo. Y el lado, sabemos que el lado se calcula 2R por seno de 180 sobre n. Ese sería igualmente. Solamente se reemplaza n y ya está. Por el número de lados que tenemos de nuestro polígono. Listo. A ver, por ejemplo, acá. Vamos a poner eso. Por ejemplo, yo quiero saber el lado de un cuadrado. Lo mismo, simplemente reemplazamos n, que sería n igual a 4. Reemplazamos, quedaría el lado, va a ser igual. Bueno, de esta forma, reemplazado, listo. El lado va a ser igual a 2R por seno de 180 sobre 4. Reemplazamos y quedaría 2R por seno de 45. Y eso es igual a 2R
por raíz de 2 sobre 2. Listo. Se va este 2, se va este 2 y quedaría que L va a ser igual a R por raíz de 2. Y ya está. De esa forma, esta es la fórmula para cualquier cuadrado. Cuadrado, cuando n es igual a 4. También podemos sacar cuando n es igual a 5, cuando es un heptágono, hexágono, nonágono, octágono, etc. Listo, entonces estas serían algunas de las propiedades y fórmulas de un polígono regular. Listo. Entonces continuemos. Listo. Ahora vamos a ver las relaciones métricas en polígonos regulares. Listo. El primero, como habíamos visto, es el lado del apotema. El apotema ya sabemos qué significa apotema. Bueno, acá nos dicen el triángulo isósceles formado por el centro y dos vértices. Adyacente se divide en dos triángulos rectangulares, o bueno, dos triángulos rectángulos iguales. Es decir, si yo tengo nuestro triángulo isósceles, yo tengo dos lados iguales y uno distinto, y yo trazo una altura hasta aquí. La altura acá forma 90 grados, 90 grados. Y acá va a ser, este lado va a ser igual a este lado. Entonces, por eso es lo que nos quiere decir que, bueno, y dice un triángulo isósceles formado por el centro, y dos vértices adyacentes se dividen en dos triángulos rectángulos iguales. ¿Cómo se saca el lado de ese triángulo, isósceles? Va a ser igual a, lado va a ser 2 veces por tangente de 180 sobre N. Listo. Y para hallar su ángulo, va a ser igual al lado sobre 2 por... a ver, un segundo. Ay, perdón, esta es su altura, esta es su altura. Esta es altura. Listo. Y para hallar su altura, simplemente despejamos en esta fórmula despejamos A y quedaría A es igual al lado sobre todo esto de aquí. Listo. Listo. Ahora, radio circunscrito. Listo. Relación pitagórica entre, en el triángulo rectángulo. O bueno, podemos decir, y bueno, su definición de un radio circunscrito es la distancia desde el centro del polígono regular hasta cualquiera de sus vértices, como habíamos visto. Por ejemplo, de un cuadrado, el radio circunscrito sería lo de aquí, este R. Van a tener la misma medida. ¿Y cómo hallamos ese R? R al cuadrado va a ser igual a la altura al cuadrado más... Sí, la altura al cuadrado más L es lado sobre 2 al cuadrado.
Listo. También podemos despejar R. También lo podemos definir como va a ser igual al lado sobre 2 por seno de 180 sobre n. Ya sabemos que para hallar de un cuadrado, por ejemplo, simplemente reemplazamos n, que va a ser igual a 4, de un triángulo va a ser igual a 3. Y bueno, 180 entre, por ejemplo, 4 es 45, seno de 45, raíz de 2 sobre 2. Listo. Sí. Por ejemplo, acá de un triángulo, o bueno, de un triángulo, por ejemplo, su radio circunscrito, cuando n es igual a 3, va a ser igual al lado sobre 2 por seno de 180 entre 2. Entre 3, perdón. Va a ser igual a L sobre 2 por 2. Sí. Listo. Entonces, sería seno de 60. Y esto es igual al lado sobre 2 por raíz de 3 sobre 2. Quedándome lado, se van estos dos, quedan así, de esta forma. Entonces, sabemos que siempre es preferible que no quede raíz cuadrada abajo. Entonces, lo que se va a hacer es multiplicar raíz cuadrada arriba y abajo, quedándome de esta forma. Raíz cuadrada de 3 arriba y abajo. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. ¿Esto a qué es igual? Bueno, acá abajo. Esto es igual a lado raíz de 3 sobre raíz de 3 por raíz de 3 es 3. Listo. Igualmente se hace para un cuadrado. Lo mismo para un cuadrado. Por ejemplo, para un cuadrado sería radio va a ser igual a L sobre 2 por seno de 180 sobre 3, sobre 4, perdón. Esto me daría L sobre 2 por seno de 45. Esto me da lado sobre 2 por raíz de 2 sobre 2. Y esto se va al 2, se va al 2, quedaría lado sobre raíz de 2. Sabemos que es preferible no quedar la raíz abajo, así que vamos a multiplicar arriba y abajo por raíz de 2. Quedándome de esta forma. Lado sobre raíz de 2 por raíz de 2 por raíz de 2. Listo. Y quedaría lado por raíz de 2 sobre 2. Y ya está. Ahora, para poder hallar el lado, simplemente pasamos al otro lado, despejamos en esta fórmula L, el lado, y nos daría que el lado va a ser igual a 2 veces R, que es el radio circunscrito, por el seno de 180 sobre N. Y A va a ser igual a R por coseno de 180 sobre N. Listo. Entonces, continuemos. Ahora, listo. Para hallar el área. Bueno, área de descomposición en n triángulos isósceles A va a ser igual a n por el lado por el A. Segundo. Listo. Ahí, ok. Este A, el de aquí, y el de aquí es el apotema. Listo. Entonces, ya sabemos lo que es un apotema. Bueno, la fórmula para la para el área de descomposición en n triángulos isósceles va a ser igual a
n, número de lados, por la medida de lado por el apotema sobre 2. Listo. Este es el área de un polígono regular. Estamos viendo el polígonos regulares, área del polígono regular. Listo. Entonces, sustituyendo a, que es el apotema igual al lado sobre 2 por tangente de 180 sobre n, entonces nos va a quedar, simplemente lo sustituimos acá, nos va a quedar de esta forma. A n por lado al cuadrado sobre 2 por 2 veces tangente de 180 sobre n. Bueno, y esto como podemos ver es número de lados por la medida de lados sobre 4 veces tangente de 180 sobre n. Ya está. Entonces, en función del radio, va a ser igual a igual a n por radio al cuadrado por seno de 360 sobre n sobre 2. Esto es porque aquí, por ejemplo, puedes utilizar la fórmula si es que te dan el número de lados, si es que te dan la medida de lado y si es que te da el apotema. En caso contrario, si es que solamente te da el número de lados y te da la medida de lado, puedes utilizar esa fórmula de aquí, porque no te pide nada más, simplemente te pide, para esta fórmula te pide el número de lados y la medida de lado. En cambio, si te dan el radio circunscrito y el número de lados, entonces puedes utilizar la fórmula de aquí. Entonces, dependiendo de los datos que te dan en tu enunciado, vas a utilizar cada fórmula. Listo. Vamos a continuar. Listo. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a ver ahora polígonos irregulares. Listo. Acá nos dice, bueno, vamos a ver las propiedades de polígonos irregulares. Ya vimos que son polígonos irregulares, son aquellos polígonos que tienen lados, por lo menos un lado distinto y por lo menos un ángulo distinto, como el triángulo isósceles, el escaleno, también vimos un pentágono irregular, un hexágono irregular, entre otros. Listo. Entonces, ajá, es lo mismo que dice acá. Un polígono irregular es aquel en el que no todos sus lados son congruentes o no todos sus ángulos interiores son congruentes. Puede clasificarse como irregulares convexos o irregulares cóncavos, según su convexidad. Ya vimos lo que es una convexidad. La convexidad es aquella que nos permite juntar cualquier punto de cualquiera dos puntos del polígono y su segmento va a estar dentro del polígono. En cambio, ya habíamos visto cuáles son convexos, por ejemplo, un cuadrado es convexo, un triángulo es convexo. ¿Cuándo no sería convexo? Por ejemplo, estos son convexos. No convexos son aquellos, por ejemplo, que tienen de esta forma. Porque tratamos de juntar estos dos puntos y su segmento va a estar fuera del polígono. Listo. Clasificación de polígonos irregulares. Por ejemplo, el equilátero. Ok, el equilátero. Me dice lo siguiente. Todos los lados son congruentes, es decir, que todos los lados son iguales, pero no todos sus ángulos son iguales. O sea que tiene eh, ángulos distintos. Un ejemplo sería el rectángulo no cuadrado o un rombo no cuadrado.
Listo. Y un equitángulo. Todos los ángulos son congruentes, pero lados diferentes. Un ejemplo, un rectángulo no cuadrado. Es decir, por ejemplo, tenemos un rectángulo, todos sus ángulos de este rectángulo van a formar 90 grados, forman 90 grados, pero sus lados son distintos. Listo. Listo. Ahora, propiedad fundamental. La suma de los ángulos interiores sigue siendo n menos 2 por 180, aunque no sean congruentes. Como hemos podido ver, ¿no? En un rectángulo es un equitángulo y es un polígono irregular. Entonces vamos a, por ejemplo, calcular la suma de sus ángulos interiores, perdón. Entonces simplemente reemplazamos n igual a 4. Reemplazamos y nos quedaría de esta forma. La suma de sus ángulos va a ser igual a 4 menos 2 por 180 grados sobre, quedaría sin más, listo. Y esto va a ser igual a 2 por 180 grados y esto me daría 360 grados. Listo. ¿Qué más nos dice? Aunque no sean congruentes. Listo. ¿Qué quiere decir que no sean congruentes? Que tal vez la suma, cada ángulo valga distinto. O sea, no quiere decir que todos los ángulos van a valer iguales porque es un irregular. Ya. También, bueno, otras propiedades de los polígonos regulares pues son figuras cerradas, es decir, que todo polígono regular o irregular debe estar formado por una línea cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede hacer esto, que esto no es un polígono porque no está junto. Entonces yo no tampoco puedo hacer esto porque tampoco es un polígono, no son polígonos. ¿Por qué? Porque no es una figura cerrada. Sí. Otra cosa también es que los polígonos irregulares no siempre tienen apotema. Es decir, que en los polígonos regulares sí existe una apotema bien definida, como vimos que es del punto, el punto medio de un lado hacia el centro del polígono, que está bien definida en un polígono regular. Pero en los irregulares generalmente no hay una apotema única, porque los lados no están a la misma distancia que el centro. Es decir, por ejemplo, en un rectángulo, supongamos el apotema, aquí. Vamos a ponerlo aquí. A ver si me deja. Listo. Aquí vamos a poner apotema. No es única. Por ejemplo, un rectángulo. Yo tengo su centro del rectángulo aquí y el de aquí a aquí no va a valer lo mismo que de aquí a aquí. Van a tener diferente medida las apotemas. Desde el lado izquierdo hacia el centro va a valer, por ejemplo, 2A y desde el centro hacia arriba va a valer 1A. Por ejemplo, podría ser. Listo. Ya continuamos para terminar. ¿Qué más nos falta? Bueno, listo. Razones trigonométricas fundamentales. El triángulo rectángulo de ángulo teta va a ser igual al seno de teta igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Para todo triángulo rectángulo, yo creo que ya hemos visto lo que son triángulos rectángulos, que son de la siguiente forma. Los triángulos rectángulos tienen tienen un ángulo que mide 90 grados. Estos son los catetos. Cateto
por ejemplo, si acá está el lado, el ángulo, perdón, va a ser este cateto adyacente. Y este va a ser cateto opuesto. Opuesto. Esta es la hipotenusa. Ya sabemos cómo es el seno. El seno en este caso de alfa va a ser igual al cateto adyacente, o bueno, cateto opuesto, perdón, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente es solamente al revés, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente y, perdón, la secante y la cosecante va a ser igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. De esa forma ya tenemos cuáles son las razones trigonométricas. También podemos realizar alguna forma de verlo. ¿Cómo se decía? Memotecnias. Podemos realizar algunas memotecnias para este tipo de razones trigonométricas. Identidades pitagóricas. Tenemos de que el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Esto es importante porque se utiliza en la mayoría de fórmulas geométricas, o bueno, cuando se pueda realizar, cuando se pueda utilizar. También tenemos que 1 más tangente al cuadrado de teta va a ser igual a secante al cuadrado de teta. También tenemos que 1 más cotangente al cuadrado de teta es igual a cosecante al cuadrado de teta, que secante de teta por cosecante de teta va a ser igual a 1. También tenemos que el cosecante por el secante, que el seno por cosecante va a ser igual a 1. Esto lo podemos ver simplemente teniendo lo de aquí, es decir, que el seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa por cosecante, que es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, y esto se va y quedaría 1. Igualmente para coseno, que sería cateto adyacente sobre hipotenusa por secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, que se va y quedaría 1. Cotangente por tangente, lo mismo. Opuestos sobre adyacente por adyacente sobre opuesto. Se va y quedaría igual a 1. Listo. Algunos ángulos notables, como ya sabemos, los triángulos notables de 30, de 60, de 45, de 53, y hay muchos más, pero los más básicos serían los de 30, de 45 y de 53. Pero acá podemos ver que, bueno, solamente de 30 y 60, de 45, nada más. El seno de 30 va a ser 1 sobre 2. Ya sabemos que el triángulo rectángulo de 60 con 30, el 30 va a mirar, a, perdón, opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Listo. Va a mirar a A, el 60 va a mirar a raíz de 3 y la hipotenusa va a mirar a 2A. Lo mismo para el coseno, simplemente sería adyacente sobre hipotenusa, que sería raíz de 3 sobre 2, el 45 es raíz de 2 sobre 2, de coseno a 45 también es raíz de 2 sobre 2, el de seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y el coseno de 60 es igual a 1 medio. Bueno, esto, de esto solamente es importante acordarnos de los triángulos de ley de coseno y seno, porque eso lo vamos a utilizar para poder hallar los lados, para poder hallar entre otras cosas. Por ejemplo, acá el R. En la ley de senos y cosenos nos dice lo siguiente, que el lado que A sobre seno de A
va a ser igual, o sea, de este ángulo, tenemos ese triángulo A, B, C y D. A, B, C, perdón. A, B, C, listo. A va a ser A sobre seno de A, es decir, este A. Va a ser igual a B sobre seno de B, es decir, de este ángulo, C sobre seno de C, que va a ser de este ángulo. Y va a ser igual a 2R. Igual para la ley de cosenos, C al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por coseno de C. El área va a ser de esta forma. Esto lo vamos a necesitar porque se va a resolver el problema más adelante con eso. La altura, en términos de razones, H, la altura va a ser igual a base por seno de teta, del ángulo que te dan. Esto. Ya, para terminar, un ejemplo práctico, como podemos ver acá, solamente lo voy a nombrar, dice en un triángulo ABC el lado A es 8 centímetros, el lado B 10 centímetros y el lado C 45, bueno, el ángulo C es 45 grados, es decir, que tenemos este triángulo. A, B, C. Tenemos este lado que mide 8 centímetros, que tenemos este lado de aquí, que mide 10 centímetros, y que tenemos este ángulo de aquí, que mide 45 grados. Con las fórmulas dadas anteriormente, como la ley de senos, la ley de cosenos y la fórmula de cálculo de área, vamos a simplemente reemplazarla para poder resolver lo que nos piden, que sería, nos pide el lado de la medida del lado de C, nos piden el área del triángulo y nos piden los ángulos restantes. Listo. Y bueno, aplicaciones prácticas y contextuales. La aplicación es en contextos reales, es decir, por ejemplo, se aplica en arquitectura y diseño, por ejemplo, el cálculo de áreas, planas poligonales, diseño de estructuras con bases regulares, se aplica en ingeniería civil, en cartografía, en física, en matemática, en topografía, en astronomía, diseño gráfico y manufactura. Y estrategia pedagógica para la enseñanza, uso de manipulativos. También sería bueno dar ejemplos no tan complejos, sino dar ejemplos simples, como por ejemplo yo les estaba hablando del cuadrado, solamente dar cuadrado, porque el cuadrado ya todos lo conocen, saben que tienen 4 lados. Simplemente con este ejemplo tan simple como el triángulo, como el cuadrado, ayudar de esa forma al estudiante de que pueda comprender mejor, porque si le damos, por ejemplo, un polígono un poco más grande, que sería un hexágono, un octágono, un ágono, como que va a salir fuera de su comprensión. También acá las estrategias serían herramientas tecnológicas, aprendizaje por investigación y trabajo colaborativo. Y estándares y competencias de docentes, bueno, pensamiento geométrico, competencias a desarrollar el estudiante sería el pensamiento geométrico, razonamiento lógico, resolución de problemas, pensamiento algebraico, pensamiento trigonométrico, comunicación matemática y uso de herramientas, el dominio de instrumentos de medición, software de geometría y calculadora científica. Y por último, evaluación del aprendizaje, evaluación formativa y sumativa. Tenemos en evaluación formativa la observación de procesos de resolución y en la sumativa serían las pruebas escritas de cálculo y demostración. Por último, también tenemos los criterios en rúbricas de evaluación, que sería justificación y fundamentación de procedimientos, aplicación correcta de propiedades geométricas, entre otras cosas. Y listo, conclusiones. Bueno, el dominio conceptual y el procedimental de polígonos regulares y irregulares es fundamental para el desarrollo del pensamiento geométrico. Es muy importante saber cada fórmula porque de esa forma vamos a poder utilizarlas ¿cómo se llama? En ejercicios más complejos. También de dónde sale la fórmula, no simplemente dar la fórmula al estudiante y esperar que eso lo aprenda, sino de dónde sale esa fórmula y que se pueda aplicar. Obviamente no esperamos que el estudiante pueda realizar una demostración compleja de la fórmula, pero sí tener una idea previa de cómo se puede realizar la fórmula. Bueno, referencias bibliográficas y listo. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos.